Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí iniciando. Sí, ya. Ya estoy, amor. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes y buenas noches a todas las personas que se están conectando. Hola Lilia, hola Coqui. Bueno, estamos iniciando la transmisión. Les agradezco si me pueden ir diciendo si me están escuchando. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más alto. Hola Carol. Carol dice que sí me escucha bien. Eh, bueno, vamos a esperar un minutito a ver si se conecta un poco más de gente. Hola Paula, Andrea. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquí a esta charla que vamos a hacer en nombre de Nutriendo. Voy a esperar un minutito más a ver si se conecta alguien más y vamos a empezar la charla. Mientras tanto, bueno, les voy comentando. Yo me llamo Natalia, soy psicóloga, soy también psicoanalista y como dato curioso soy también maestra de educación infantil o educación inicial o maestra de preescolar, como lo quieran llamar. Yo lo llamo de todas las formas porque, pues bueno, depende en dónde estemos ubicados en el mundo, es como se dice. Estoy esperando un minutito para poder ya dar inicio a la charla, por si hay alguien más que se quiera conectar. Les agradezco a las personas que están conectadas por venir a escucharme. Le agradezco también a Nutriendo que nos está prestando el espacio para hacer este tipo de charlas y de conversaciones y que además está demostrando mucho interés en transmitir información en estos tiempos, ¿no? Que no son fáciles para nadie. Eh, bueno, un poco les voy a pedir que, que estemos atentos porque debido a las dificultades que puede haber por estos medios, eh, puede llegar a suceder que nuestra conexión se pierda en algún momento en medio de la charla y entonces tengamos que reconectarnos. Si esto llegase a ocurrir, yo voy a seguir aquí, me voy a volver a conectar, así que les pido que pues que no se vayan, ¿no? Que tratemos de llegar al final de esto que les he preparado, que espero que les resulte un poco interesante. Eh, bueno, les vuelvo a preguntar si me están escuchando bien, si el volumen está un poco mejor ahora. Bueno, genial. Veo que ya se han conectado varias personas más, así que vamos a empezar con esta plática que les he preparado. No quiero que sea muy larga para que podamos responder algunas preguntas que seguro
que sé que hay muchas porque este tema nos está preocupando a todos, el tema de cómo ejercer la paternidad durante la cuarentena. Les voy a pedir que las preguntas traten como de guardarlas, de anotárselas o de acordarse, porque voy a tratar de dejar un espacio al final para tratar de responder todas las preguntas que me hagan. Vuelvo a agradecer al espacio de Nutriendo que me invitó a dar esta plática. Agradezco este espacio y agradezco el enorme esfuerzo que está haciendo transmitir información a todos y por mantenernos activos y porque, bueno, por seguir abogando por el cuidado de la salud de todos en este tiempo. Me presento nuevamente, soy Natalia, soy psicóloga, soy psicoanalista y como dije también soy maestra de educación infantil. Esto quiere decir que tengo bastantes años de experiencia en el trabajo con niños y bueno, con padres y con sus familias. Eh, Así que me invitaron a dar este taller para poder hablar un poco del tema que nos convoca, que es cómo ser padres durante la cuarentena. Eh, bueno, para empezar, quiero decir que este título es difícil, ¿no? De resolver, porque si lo pensamos, en primer lugar, la pregunta primera que se me ocurre es ¿cómo ser un padre? ¿No? Resulta que ser padre no es una tarea nada fácil para nadie, ¿no? Nadie nos enseña con mucha claridad cómo tenemos que hacer cuando nace un hijo. Eh, Antes se pensaba que el simple hecho de traer a un hijo a la vida nos hacía padres, pero bueno, actualmente con el avance de la medicina y con el avance de la tecnología, sabemos que muchos padres, pues a lo mejor no son los padres biológicos, eh, no son los que hicieron la concepción. Entonces, estos temas de que solamente el crear un hijo nos hace padres, pues ha cambiado. Eh, bueno, ¿qué nos hace ser un padre? Yo lo voy a tratar de definir un poco por la negativa, ¿no? ¿Qué es lo que no sería un padre para empezar? Pues me parece que en estos tiempos algo que tenemos que pensar es que un padre, por ejemplo, no es un payaso, ¿no? No es alguien que se dedica a entretener a nuestros hijos. Que si bien muchas veces, según las circunstancias en las que estemos viviendo, lo hagamos y obviamente hacemos actividades para mantener a nuestros hijos divertidos, para que estén entretenidos, no es eso lo que nos define. Un padre tampoco es un chofer, por ejemplo, ¿no? Que si bien el mundo moderno y el vivir en una ciudad y que nuestros hijos tienen muchas actividades nos hace que a veces tengamos que llevarlos de acá para allá todo el día, que estemos en el auto retirando a los hijos, llevándolos a algún lugar, eso ocurre, pero no es lo que tampoco define en sí a un padre, porque un padre puede también no tener un auto, ¿no? Y eso no lo hace menos padre. Este, yo diría que tampoco es un maestro o un profesor, que si bien enseñamos cosas a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos aprendan, me incluyo en esto porque soy madre también de una nena de 2 años. Bueno, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, ¿no? Y que conozcan cosas y que se manejen, pero no somos los maestros, para eso los llevamos a la escuela. Y bueno, este tema en especial toma mucha importancia con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque justamente los niños actualmente no están yendo a la escuela y esto se está volviendo un problema muchas veces y una dificultad para muchos padres. Pero ser el maestro de nuestros hijos no es lo que nos definiría como padres. Eh, yo creo que un padre es aquel persona, hombre, mujer, un padre, una madre, que le brinda ciertas cosas a los hijos, ¿no? Que se preocupa porque sus hijos tengan las necesidades básicas cubiertas, que estén bien alimentados, que tengan salud, que tengan un techo, que tengan ropa, que no pasen frío.
pero también un padre es aquel que le da cierto sostén al hijo, ¿no? Que frente a las dificultades le brinda apoyo emocional, le brinda contención, le brinda su tiempo eh, para que pueda soportar estas dificultades y para que pueda también salir adelante. Y creo que un padre es una persona que además acompaña, ¿no? Acompaña a que los hijos hagan su proceso para realizarse como personas autónomas e independientes de nosotros. Hay un dicho por ahí que dice que los hijos no son nuestros, sino de la vida, ¿no? Eh, lo que yo creo que todo padre al cual más o menos le interese en sus hijos y la crianza de sus hijos, a lo que todo padre apunta, es a que sus hijos sean autónomos, sean libres, se puedan desarrollar en lo que a ellos más les guste y puedan vivir su vida de una forma plena y feliz. Y me parece que un padre más o menos busca estas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que eso es un padre. Ahora, un padre durante la cuarentena, ¿cómo somos padres durante la cuarentena? Es una situación excepcional que se está viviendo en el mundo, en la mayor parte del mundo y de los países. Muchos ya llevamos más de 2 semanas. Yo, por ejemplo, estoy en España y en España llevamos ya casi 3 semanas de cuarentena. En otros lugares se lleva un poco menos, en otros un poco más. Pero bueno, es una situación que nos ha tocado vivir, que yo creo que no habíamos vivido y no sabíamos que se iba a presentar, que nos sorprendió a todos. Esta situación hace que tengamos que adaptarnos y modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, tenemos que estar en casa, no podemos seguir con nuestras rutinas y bueno, eso cambia mucho la forma en la que también nos comunicamos y estamos en nuestra familia y con nuestros hijos. Esta situación de cuarentena y la situación que tenemos frente a la enfermedad, al coronavirus, nos está generando a la mayor parte de la gente muchos sentimientos de ansiedad o de estrés, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque escuchamos las noticias y escuchamos que cada vez hay más enfermos y más muertes, porque nuestros trabajos están tambaleando, porque no sabemos si vamos a poder seguir trabajando de la misma forma, si nuestros negocios van a seguir adelante, y porque además estamos en una situación de encierro y nos tenemos que adaptar a esta situación. Y bueno, creo que eso hace que los padres, frente a sus hijos y frente a su función de padres, tengan que también adaptarse, ¿no? Y ver cómo hacer con eso. Lo cual en algún punto yo diría que no es algo raro para un padre y para una madre, ¿no? El tener que adaptarse. Justamente los hijos nos presentan siempre situaciones en las que tenemos que adaptarnos. De entrada, cuando llega un bebé al mundo y llega un bebé a la casa, pues tenemos que modificar nuestras rutinas, tenemos que modificar los espacios, eh, a lo mejor lo que hacíamos ya no lo vamos a poder seguir haciendo de la misma forma. Y bueno, más adelante, conforme pasan los años y los hijos crecen, pues nos seguimos encontrando con esas sorpresas, con que los hijos siempre nos sorprenden por una cosa o por otra, tenemos que cambiar lo que nosotros teníamos pensado, a lo mejor se enfermó y ya no puedo hacer lo que yo quería hacer, o a lo mejor resulta que tiene un problema en la escuela que yo no esperaba. Eh, y bueno, entonces adaptarse y cambiar nuestras rutinas no, me parece que no es algo nuevo que tengan que enfrentar los padres y las madres. Estamos bastante acostumbrados y en general la mayoría lo hacen bastante bien, ¿no? Esto de poder cambiar sus rutinas. El tema es que ahora
nos agarró esta situación totalmente de sorpresa y que me parece que se suma la situación de que muchos eh, no solamente se tienen que encerrar y tienen que quedarse con sus hijos 24 horas, lo cual probablemente no hacían, sino que además tienen que seguir cumpliendo con cosas suyas, ¿no? Por ejemplo, con trabajar en línea. Y esto es una dificultad importante. Este, Perdón, voy a hacer una pausa aquí en el tema para pedirles, por favor, porque estoy viendo que me están haciendo muchas preguntas, para pedirles que en lo posible traten de guardar esas preguntas y yo al final de la plática voy a tratar de guardar un espacio para responderlas, ¿no? Porque si empiezo a responder ahora tengo que interrumpir mucho y bueno, quiero terminar como de decir lo que yo había pensado decir y después voy a tratar de responder todas las preguntas que hay. Y bueno, y por otro lado, recordarles que si se llegase a interrumpir nuestra conexión por alguna dificultad que presentan estos medios, recordarles que yo voy a seguir aquí, que la charla va a continuar y que, bueno, que sigan conectados, ¿no? Y también los invito, si tienen ganas, a que compartan este video con las personas que creen que pueden estar interesadas en escucharlo, que lo compartan en sus muros, en Facebook, como les parezca. Bueno, estaba hablando sobre la adaptación, ¿no? De cómo los padres pues se enfrentan con que tienen que adaptarse a esta situación de cuarentena. Lo cual, por supuesto, que lo sepan hacer no quiere decir que sea una tarea fácil, ¿no? De hecho, puede ser bastante complicado para algunas familias vivir este encierro. Eh, Porque además suscita todo este tipo de emociones y que son ansiedad, estrés, angustia, miedo por lo que puede pasar, incertidumbre y diríamos que es normal sentir esto porque estamos en una situación que no nos esperábamos, que no sabemos cómo manejar, que incluso los gobiernos o los estados tambalean un poco respecto de cómo manejar estas situaciones. Entonces, no tendríamos por qué saber cómo hacerlo, ¿no? Eh, Básicamente, todos lo hacemos lo mejor que podemos y de la mejor forma, lo que pensamos que es la mejor forma. Ahora quiero hablar un poco de los niños, ¿no? Que me parece que es algo de lo que nos convoca aquí. ¿Qué pasa con los niños en el encierro? ¿Qué pasa con los niños en la cuarentena? Bueno, en la mayor parte de los países que están en cuarentena ya llevan más de una semana, algunos, como les comenté, ya llevamos 2 y media, casi 3 semanas. Y esto empieza a tener efectos en nuestros hijos, efectos en los niños, al igual que tiene efectos en los adultos, digamos. Los niños en ese sentido no son tan distintos, ¿no? Tienen cosas diferentes, pero bueno, así como nosotros podemos empezar a sentir miedo o ansiedad o angustia o sentirnos cansados o aburridos porque ya llevamos 1 o 2 semanas en encierro, pues los niños también pueden empezar a sentir estas cosas. Este, una de las preocupaciones que he escuchado más últimamente de los padres es la preocupación de si este tiempo va a significar un trauma psicológico o un problema psicológico posterior para los hijos. Yo diría respecto de esto que en principio no tiene por qué. No, digamos, si el niño ya venía en una situación saludable, estaba bien, emocionalmente estaba bien en su vida, en su familia, este tiempo de encierro y de cuarentena no necesariamente va a traer problemas psicológicos de gravedad en el futuro, ¿no? Los niños, aunque no lo creamos, se adaptan muy bien a este tipo de situaciones, tienen como esa facilidad y esta plasticidad de adaptarse a lo que les venga. Lo que sí necesitan los niños
para poder hacer esta adaptación y para poder estar bien en este tiempo es que sus adultos o sus figuras de apego, digamos, sus figuras de contención y de apoyo, les den una cierta tranquilidad y una cierta estabilidad. Entonces, podemos decir que siempre y cuando los adultos estemos más o menos bien y, y les transmitamos a ellos contención y les transmitamos amor y los escuchemos, los niños van a estar bien, ¿no? Van a poder sobrellevar esta situación de la mejor forma. Obviamente otra cosa es los niños y los adultos que ya de antes tenían alguna dificultad y que, bueno, circunstancias como estas, que son circunstancias difíciles, pueden agravar esa dificultad, ¿no? Pero no sería lo general. Lo que sí me parece que es importante, ¿no?, destacar, que seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho porque ya llevamos más de una semana en esta situación de encierro, pero si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, y que es hablar con los niños. Los niños no son tontos, los niños se enteran y se dan cuenta, ¿no? Algunos tardan un poco más, algunos tardan un poco menos, esto también depende de la edad. Mucho no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 10 o un preadolescente. Pero todos al final se enteran y se dan cuenta de que las cosas pasan, y se enteran mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no? Seguramente a los 3, 4 días los niños ya se dieron cuenta que algo estaba pasando, que no estaban yendo a la escuela, que esto no eran unas vacaciones, que sus padres estaban preocupados, que había una situación compleja que se estaba atravesando. Los niños seguro ya se dieron cuenta, más allá de que nosotros se los hayamos comunicado o no. Entonces, a lo que yo los invito es a que hablen con sus hijos. Y, y hablar es, digamos, es una tarea importante, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas, pero no hablar. Hablar implica escuchar lo que el otro me quiere decir, tratar de entender lo que esa persona me comunica, y yo comunicar. Y obviamente con los niños tenemos que hablar de una forma en la que ellos nos puedan entender lo que yo les quiero decir y lo que yo les quiero transmitir. Lo tengo que filtrar y lo tengo que hacer de una forma en que ellos me puedan entender. Entonces los invito a que hablen con los hijos, a que les cuenten lo que está pasando, siempre adaptado a su edad, pero que los escuchen también, ¿no? Que escuchen si ellos manifiestan algún miedo, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, que escuchen lo que ellos tienen que decir, y a partir de eso que ellos dicen, hablen con ellos, porque con lo que ellos dicen y las preguntas que ellos hacen, nosotros ya nos podemos dar cuenta de lo que ellos ya saben, ¿no? Y a lo mejor solo se trata de explicar un poco más cuál es la situación. Y bueno, hablar con ellos del tema no quiere decir bombardearlos, ¿no?, de información y estar repitiendo todo el tiempo lo que está pasando, y que ellos estén todo el tiempo junto con nosotros escuchando las noticias. O sea, me parece que hay que hablar el tema, hay que ser concretos, hay que escucharlos y después pasar a otra cosa, seguir la vida. Y si los niños vuelven a preguntar sobre el tema de lo que está pasando en relación al encierro y al coronavirus, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Los escuchamos, les preguntamos cómo se sienten, les explicamos y después seguimos adelante. Me parece que esto es algo importante para tener en cuenta. Y bueno, otras cosas para tener en cuenta en relación a los niños en estos tiempos sería lo que se puede empezar a presentar, ¿no? Una vez que ya llevamos más de una semana de encierro, ¿qué es lo que podemos esperar que pase con nuestros hijos, ¿no? Los niños se van a adaptar a lo que nosotros les propongamos. Lo que sí puede llegar a pasar, y que serían manifestaciones normales de la situación, es que se empiecen a sentir aburridos, que se empiecen a poner más irritables, que se enojen más, que nos demanden más.
que a lo mejor sientan cierta tristeza por no poder ver a sus personas queridas, que pueden ser sus amigos, sus maestros, sus abuelos, que tengan algunas dificultades para dormir, ¿no? Niños que a lo mejor antes se dormían en 5 minutos, ahora están tardando 1 hora en quedarse dormidos, ¿no? O niños que estaban acostumbrados a hacer la siesta por la tarde, ahora resulta que no la quieren hacer. Bueno, todo esto son manifestaciones de, de lo que pasa, ¿no? Son la forma que tienen ellos de expresar lo que están viviendo. Y todos estos serían manifestaciones normales. En algún punto, pues a nosotros los adultos también nos está pasando algo de esto, ¿no? También estamos más irritables, también nos empezamos a aburrir, también tenemos problemas con el sueño, algunos. Así que estos son manifestaciones que podríamos esperar en nuestros niños. Y ahora, ¿cómo hacemos con todo esto, no? ¿Cómo lo manejamos? Me parece que yo voy a dar algunos consejos de lo que creo que podría ser buenas formas de manejarnos con nuestros hijos en estas situaciones, pero sí quiero decir que la forma ideal o la mejor forma de manejarse con los hijos y en la familia depende de cada familia. Depende de sus rutinas, depende de cómo sean sus hijos, depende de la relación que tengan con ellos. Entonces, por eso es importante escucharlos, pensar cómo eran antes las cosas y qué cosas puedo adaptar, porque en realidad cada padre y cada madre va a encontrar su propia forma de hacer frente a esta situación y a lo mejor la tenga que modificar o no, pero esa forma que encuentre y que le resulte a su familia va a ser única y va a ser especial para esa familia. Yo voy a dar como una serie de consejos más generales y bueno, dentro de esos consejos cada uno va a tener que ir buscando sus soluciones. Bueno, en regla general, creo que lo principal es que los padres tienen que estar tranquilos dentro de lo posible, ¿no? Sabemos que es una situación difícil de llevar para todos, pero tenemos que tratar de estar lo más tranquilo posible y lo más relajados. Y relajados en todos los sentidos, ¿no? Relajar un poco las reglas dentro de la casa, por ejemplo. A ver, hay reglas, no sé, los niños no pueden ensuciar o no se puede saltar encima del sillón porque es una regla, pero estamos viviendo un momento especial, distinto, ¿no? Y esas reglas se pueden relajar un poco, porque a lo mejor mi hijo lleva 2 semanas encerrado en casa, necesita moverse, necesita brincar, y que salte un día en el sillón, porque eso lo hace feliz, no va a cambiar mucho la dinámica familiar en este tiempo. Después, cuando las cosas empiecen a normalizar un poco más, a lo mejor podemos volver a traer esas reglas a la casa, ¿no? Pero relajar un poco las reglas, creo que nos va a permitir a todos estar un poco más tranquilos. Otra cosa que creo que es importante es tratar de mantener ciertas rutinas en la familia. Que la rutina no quiere decir que yo voy a tratar de hacer exactamente lo mismo que hacía antes de la cuarentena, ¿no? Despertar a mis hijos a las 6, 7 de la mañana, mandarlos a la escuela, darles de comer a las 2 de la tarde, etcétera. Sino inventar una nueva rutina que se adapte al nuevo momento. Es importante que los niños más o menos mantengan una rutina, pero que esta rutina esté adaptada a esto que yo estoy viviendo. Por ejemplo, si antes me despertaba a las 7 de la mañana para llevarlos a la escuela, bueno, ahora no tienen que ir a la escuela, pero a lo mejor igualmente tienen que hacer tareas y yo tengo que trabajar, entonces vamos a despertarnos a un horario que más o menos nos convenga a todos y que no sea tan tarde. Entonces, bueno, podemos despertarnos a las 9, por ejemplo. Y después empezar a hacer nuestras actividades, ¿no? Los niños, muchos niños están recibiendo tarea y actividades de parte de sus escuelas y de sus profesores.
muchos padres tienen que trabajar, entonces, bueno, se puede acordar con los hijos que de 9 a 11 o de 9 a 12 va a ser tiempo de trabajo, ¿no? Ellos trabajarán en sus tareas y en sus cosas de la casa, de clase, y nosotros trabajaremos en nuestro trabajo. Y después, al tener algún horario para comer, algún horario para dormir, digamos que el establecer rutinas nos permite tener más o menos un control de la situación, y después dentro de ese control y dentro de esa rutina se vale salirse de la rutina y hacer cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, algún día nos quedamos viendo una película y nos acostamos más tarde, y al día siguiente, bueno, nos despertamos más tarde y no pasa nada. Pero eso es mejor que sea la excepción y no la regla, ¿no? Que la regla sea tener más o menos ciertas cosas estables, porque además a los niños les viene muy bien la estabilidad. Saber qué es lo que va a pasar, en qué horario y en qué momento esperar ciertas cosas. Bueno, la otra sugerencia que les hago a los padres y a las madres es que compartan tiempo con sus hijos, que compartan tiempo con sus hijos, pero de las cosas cotidianas, que no se esfuercen tanto por hacer actividades específicas para los niños, que los niños se entretienen muchísimo haciendo cosas normales. ¿A qué me refiero con cosas normales? A los niños les encanta cocinar, por ejemplo. Entonces, ahora que tal vez tengo un poquito más de tiempo disponible, pues que mis hijos cocinen conmigo. Y si ya tienen edad para hacerlo, si ya son adolescentes, por ejemplo, que cocinen ellos, que un día se encarguen ellos de preparar la cena o el almuerzo, que eso les va a gustar, los va a entretener. Invitarlos también, por ejemplo, invitarlos y pedirles, de acuerdo a la edad, obviamente, que colaboren en las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que me ayuden a lavar los platos, si ya pueden hacerlo, que tiendan su cama, que laven el baño, la bañera, la ducha, que barran. Yo tengo una niña de 2 años que barre. Obviamente que ella barre y yo barro detrás de ella porque no lo hace suficientemente bien, ¿no? Pero cada vez que yo saco la escoba, ella me la quiere quitar. De hecho, tanto le gusta que le compré una escoba de juguete y barremos. Hacemos esa actividad y nos entretenemos barriendo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que los niños pueden hacer cosas y que además les gusta. No pensemos que a los que no nos gusta mucho somos a los adultos. A los niños les gusta porque es algo que no hacen todo el tiempo y los entretiene. Entonces, invítenlos a colaborar en casa. Bueno, otra sugerencia que hago es que si en la familia existen hermanos mayores, pues una forma de involucrarlos y de que los papás también puedan tener tiempo para ellos, es involucrar a los mayores en el cuidado de los menores, ¿no? Darles ciertas responsabilidades, obviamente no sobrecargarlos, pero darles ciertas responsabilidades. La otra cosa que también me parece súper importante es utilicen el internet, utilicen los medios de comunicación. En internet van a encontrar millones de páginas donde van a encontrar actividades, propuestas para niños según la edad, según lo que quiero que hagan, según el material que tengo. Utilicen el internet también para comunicarse con sus seres queridos, que los niños puedan hablar con sus amigos, especialmente si son adolescentes. Bueno, si son adolescentes seguramente ellos ya lo hacen, ¿no? Dejémoslo que lo hagan. Les viene bien que se comuniquen, que hablen con los otros, que hablen con su familia. Hagan ejercicio, propónganles hacer ejercicio. Los niños son niños que requieren moverse, requieren mover el cuerpo, requieren actividad. Esto, además de que les va a permitir descargar energía, los va a relajar, los va a entretener, y hay muchas formas de hacer ejercicio. Hay clases de yoga online, hay clases de zumba, hay clases de baile, para niños, para adultos y para la familia completa.
Podemos inventar juegos, ¿no? Juegos, por ejemplo, del escondite, esconder el tesoro y que lo busquen. Podemos hacer circuitos de destreza con el material que tengamos, no necesitamos tener grandes espacios. Obviamente muchas familias tienen la suerte de tener jardín, patio o terraza, aprovechen estos espacios. Y los que no lo tienen, que viven en departamentos y que a lo mejor están en situaciones de más encierro porque tienen menor espacio, igualmente traten de aprovechar todos los recursos. Por ejemplo, algo que es maravilloso, que les encanta a los niños pequeños y no tan pequeños, es saltar en el colchón de la cama. Algo tan sencillo como eso, saltar en los colchones. Algo que normalmente no permitimos los padres que hagan, porque velamos por su seguridad. Bueno, el colchón se puede tirar al piso y los niños pueden saltar y van a descargar energía y nos van a dejar tranquilos un tiempo y se van a entretener. Permítanse hacer ese tipo de cosas. Diviértanse. Dejen que los niños se diviertan. Y bueno, otra recomendación que hago es en relación a la alimentación, ¿no? Que además, bueno, justamente esta charla la estamos dando en Nutriendo, que se preocupa por cuidar la alimentación de todos. Cuiden su alimentación. Se sabe que la alimentación tiene mucha relación con la salud mental y con las emociones, que cuando estamos bien alimentados y bien nutridos nos sentimos mejor. Entonces hay que cuidar la alimentación de los niños y la nuestra también. Hay que comer sano, hay que evitar la chatarra. eh, Obviamente no quiere decir que no se pueda consumir cada tanto, darle como un premio o bueno, darnos un pequeño placer, como comer un poco de chocolate, por supuesto que eso se puede hacer. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si le voy a dar a un niño un alimento con mucho azúcar, como es un chocolate, después le tengo que dar alguna forma para que pueda descargar esa energía, ¿no? Entonces, si le voy a dar un chocolate o un caramelo o un dulce, démosle después recursos para que pueda descargar esa energía. Eh, y bueno, me parece que el principal consejo, y creo que lo que va a resguardar mejor la salud mental de nuestros hijos y las emociones, es que puedan jugar, que tienen que tener espacios para jugar, ¿no? Que si bien tienen que cumplir con tal vez con tareas que han dejado los maestros o las escuelas, hay que destinar un tiempo para eso que no sea muy extenso. Yo sé que muchos maestros, muchas escuelas y muchos padres están preocupados por cómo continuar el ciclo escolar en sus hijos, qué es lo que van a aprender y qué no. Pero me parece que en estos momentos hay otras cosas que también son muy importantes, como es la salud, como es la salud mental, como son los momentos en familia, que hay que cuidar. Entonces, no hay que sobrecargar a los niños con tareas, ¿no? Ya tendrán tiempo para aprender, de hecho tenemos toda la vida para aprender cosas, así que no hay que apresurarse mucho con eso, hay que destinarle un tiempo concreto y después dejar un tiempo para el juego libre y a lo mejor proponer alguna actividad, puede ser alguna actividad manual, alguna actividad artística, otro tiempo para ejercicio y otro tiempo para hacer tareas de la casa y colaborar con la familia. Eh, bueno, un poco estas serían como las sugerencias que les quería dar. Ahora veo que se han sumado bastantes preguntas, así que me gustaría destinar un último momento, unos últimos minutos para responder algunas. Voy a tratar que ya hicieron y si alguno tiene alguna otra, la puede hacer en este momento y yo voy a tratar de responder todo lo que pueda, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Dani que me pregunta, doctora, mi sobrina es muy hiperactiva, ¿cómo se puede controlar eso en esta cuarentena? Bueno, me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Este, Muchos niños son muy hiperactivos, si lo queremos decir de esta forma. Los niños necesitan moverse, necesitan hacer actividad física.
Entonces, me parece que una forma de sobrellevar esto es proponiendo este tipo de actividades, proponiéndoles hacer ejercicio, inventando juegos donde se tengan que mover, dejar que ellos se muevan en la casa, dejar que utilicen los espacios que a lo mejor no siempre utilizan, que corran por los pasillos, que corran en la sala, que se escondan abajo de la mesa, digamos. Hay que dejarlos que se mueva y nosotros tenemos que tratar de relajarnos un poco en relación a eso, ¿no? Hay que considerar que ellos necesitan este movimiento y que tenerlos sentados o tranquilos no les va a hacer bien, ¿no? Que lo que les va a hacer bien es que se puedan mover. Una iniciativa que yo he escuchado aquí en España para los que viven en edificios que a lo mejor tienen terrazas o espacios libres es que los vecinos se organizan para utilizar estos espacios. Eso siempre y cuando esté permitido, ¿no? Eso hay que averiguarlo con quien administre los espacios, pero bueno, se organizan por horarios y entonces cada familia sale a cierto horario a utilizar esos espacios, si es que los hay. Esa es una propuesta interesante. Eh, bueno, hay otra pregunta que también quería hablar de esto, así que aprovecho la pregunta. Dice, hola doctora, buenos días, ¿cómo podría buscar atención psicológica ahora? Bueno, quiero decirles que hay muchas redes de atención psicológica en línea. Yo desde hace un tiempo muy anterior a la cuarentena, digamos, desde hace varios años que hago tratamientos en línea y sé que hay otros colegas que también lo están haciendo. Así que hay opciones para atenderse en línea o por teléfono y los tratamientos son igual de efectivos que si son presenciales, ¿no? Y además en estos momentos, pues es lo que se puede hacer y funciona. Otra pregunta es, doctora, mi hermana tiene un bebé de 2 años y quiere que deje el pañal, pero le ha costado. ¿Será un buen momento? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, a ver, digamos, si bien estamos en un tiempo distinto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones como dejar el pañal o empezar a caminar o, o por ejemplo, que los niños aprendan a escribir o a leer, este tipo de cuestiones suelen ser complejas para los niños, no es tan fácil para un niño dejar el pañal. Entonces, si bien uno puede pensar que estando en casa podemos aprovechar para hacer eso, tenemos que tener en cuenta que para acompañar a nuestros hijos en estos procesos tenemos que estar tranquilos y relajados los adultos. Entonces, si nosotros pensamos que estamos tranquilos y relajados y que nuestro hijo está mostrando señales de que quiere dejar el pañal y que el momento es adecuado, bueno, adelante, hagámoslo, aprovechémoslo. Pero, pero si no es esa la situación, si no estamos tan tranquilos y sentimos cierta ansiedad y angustia, a lo mejor se puede esperar un poco más para hacer estos procesos. Voy a tratar de responder a las preguntas más. Doctora, tengo a mi hija lejos. ¿Cómo puedo calmar ese sentimiento de ansiedad y tristeza? Eh, bueno, yo lo que sugeriría, ¿no? Que ya lo he dicho, es utilizar las redes, utilizar internet, tratar de hablar con ella, tratar de mantenerse en contacto, obviamente estar lejos de un hijo o una hija, y más en una situación como esta, uno puede decir que es normal que se presenten este tipo de sentimientos. Si estos sentimientos nos están desbordando, nos sentimos sobrepasados por ellos, pues a lo mejor es momento de consultar con un profesional, ¿no? Eso sería mi sugerencia. A ver, otra pregunta de Karen. Dice, doctora, buenos días, tengo un niño de 2 años y cuando se regaña siempre se muerde y se hace morados. ¿Cómo debo actuar frente a esta situación? Bueno,
digamos, yo para poder dar una respuesta de esta situación, entiendo que esta situación no es una situación que se esté presentando específicamente por esto que estamos hablando, que es la situación de encierro, sino que es un problema o una dificultad que se viene presentando desde antes, ¿no? Por la pregunta, yo entiendo esto. Entonces, me parece que para dar una respuesta a esto habría que ver bien cómo es que se genera esta situación. Digo, en general lo que tendríamos que hacer sería hablar con nuestro hijo, este, preguntarnos cómo nosotros estamos haciendo este regaño que a él está generando esta situación de frustración o de angustia que responde de esta forma. Digamos, evaluar la situación en general, ¿no? Antes de pensar cómo debemos actuar. Pero creo que lo principal sería poder hablar con este niño, explicarle que no es una forma de demostrar su frustración o su enojo, a lo mejor tratar de pensar qué es lo que ese niño está sintiendo y hablarlo con él. Vamos a seguir un poco, a ver, con alguna otra pregunta. Bueno, por ahora no veo más preguntas. Igualmente, bueno, quiero dejar abierta la posibilidad de que si después viendo el video o pensando un poco respecto de lo que yo comenté, surgen otras preguntas, bueno, las pueden hacer llegar a través de Nutriendo. Y también en la página de Nutriendo van a encontrar mis datos de contacto, mi mail y mi WhatsApp, por si alguien quiere hacerme alguna consulta en particular o alguna consulta de forma más, más individual, ¿no? Que yo estoy abierta a responder estas preguntas. También decir que, bueno, lo que ya mencioné, que hago consultas online, hago terapia online para quienes lo requieran. Y otra cosa que a mí me gusta mucho promover, hay una frase, digamos, como para cerrar un poco esta charla, que es que hay una frase que circula entre los padres y entre los grupos de crianza, que es que para criar a un niño hace falta toda una tribu, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que criar a un niño en soledad es difícil, necesitamos de otros, ¿no? Y estos otros pueden ser los maestros, o pueden ser los abuelos, o los tíos, o los primos, o a veces es el pediatra que nos ayuda, o a veces es algún profesional, por ejemplo, un psicólogo, un psicopedagogo. O sea, se necesita de otros, y en estas situaciones de encierro, a veces los padres se sienten muy estresados y muy angustiados porque se ven solos frente a la difícil y dura tarea que es criar a un hijo. Criar a un hijo no es una tarea sencilla. Entonces, un poco lo que yo les propongo es que, a pesar de que estemos en esta situación de encierro, que busquen a otros que los apoyen y que los ayuden, que se creen redes, que existen ya redes de grupos de crianza, de madres y de padres que están interesados o interesadas en compartir sus experiencias, en hablar con otros, en escuchar a los otros, porque esto a veces sirve para la propia experiencia que es criar. Entonces, que busquen este tipo de redes. Yo también hago una red de grupos de crianza, que actualmente se está realizando online, así que también si están interesados me pueden contactar o pueden buscar otras redes en línea, ¿no? Existen. Y bueno, por último, quiero agradecer nuevamente al espacio de Nutriendo, agradecer por este tipo de charlas, porque se interesan por seguir cuidando la salud física, nutricional y mental de todos en esta situación tan particular que estamos viviendo.
Y bueno, los invito a seguir la página de Nutriendo, a compartir los videos que les parezcan interesantes. Hay muchos videos incluso bastante divertidos. Creo que se hizo una clase de baile hace poco que está bastante buena. Es una buena excusa para moverse en familia. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por haberme escuchado. Espero que les haya sido de utilidad esta charla. Si tienen alguna duda o si tienen alguna propuesta de algún otro tema, nos los pueden hacer llegar a través de la página de Nutriendo. Pueden contactarse conmigo por ahí, pueden contactarse conmigo en mi mail, que es natalia.sladovna@gmail.com, o en mi WhatsApp, que es el 034 615 589 034. Bueno, les dejo un saludo y que tengan un buen día. Gracias.